La caída final de Babilonia. Es un placer enorme saludarlos hoy y darles una muy buena bienvenida al programa de hoy bajo la serie que se titula El conflicto final. El tema que vamos a considerar hoy es un tema apasionante, la caída final de Babilonia. Mi nombre es Roy Treyer y soy el hijo de Alberto Treyer. Mi papá se doctoró en teología en la Universidad de Estrasburgo, Francia, y también enseñó en varios centros teológicos en Europa, Sudamérica, Latinoamérica y Estados Unidos. Y bueno, fue pastor de diferentes iglesias en las cuales yo pude estar cuando era niño y tengo muy lindos recuerdos. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. Tal vez podemos comenzar preguntando la razón por la que este tema es tan importante para usted. Bueno, puedo también comenzar diciéndoles que es un placer para mí estar junto con ustedes con este mensaje tan importante para el tiempo en que vivimos. Una de las primeras cosas que debemos preguntarnos es sobre lo que dice el Apocalipsis sobre este tema, la caída final de Babilonia. Aparece este mensaje advirtiendo sobre la caída de Babilonia dos veces en el Apocalipsis. Una en el segundo mensaje angélico, en el capítulo 14 del Apocalipsis. Y el otro lugar donde aparece es en el capítulo 18, versículos 1 al 5. Leamos esos pasajes. Ha caído Babilonia la grande, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14, 8. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Esa es una advertencia que Dios da y que en el capítulo 14 no aparece dándose en alta voz, pero al final mismo del tiempo, allí sí aparece en alta voz. Leamos el mensaje entero. Vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y otra voz oí del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Muy bien, una importante advertencia. Podemos decir que hay muchos cristianos que saben a qué representa Babilonia, pero al mismo tiempo hay mucha más gente que tal vez ni sepa de este tema. Entonces me parece bueno que sería importante que comencemos, si puedes explicarnos a qué o a quién representa Babilonia en el Apocalipsis. De acuerdo. Comencemos desde el principio. Babilonia fue la antigua capital del imperio babilonio que tuvo su auge en el siglo VI a.C. Sucumbió en ese mismo siglo ante la invasión medo-persa, hasta ser poco más tarde completamente abandonada y destruida. A ese imperio se lo llamó Neo-Imperio Babilónico porque el primer imperio del mundo se había establecido apenas unos siglos después del diluvio en la llanura de Sinar. Su primer emperador se llamó Nimrod y fue allí que sus habitantes construyeron la famosa Torre de Babel. La historia la encontramos en Génesis 10 y 11, esos dos capítulos.
Sin embargo, ese imperio fue perdiendo fuerza con los siglos hasta que resurgió en el siglo VI como la máxima potencia del mundo antiguo. Permitidme interrumpir. Al mismo tiempo, en la época de Juan, al escribir el Apocalipsis, vemos que ese imperio ya no tenía mucho poder, no tenía un papel preponderante entre las naciones, y hasta no era más siquiera un imperio desde hace ya varios siglos. ¿Cómo se puede explicar eso en el contexto? Correcto. Desde la época de los apóstoles y durante los primeros siglos cristianos, Babilonia pasó a ser considerada tanto para judíos como para cristianos como un símbolo o figura del imperio romano. El apóstol Pedro, por ejemplo, escribió desde Roma, donde estaba, y fue crucificado poco más tarde, saludando en su primera epístola a todos los cristianos con las siguientes palabras: la iglesia que está en Babilonia, elegida junto con vosotros, os saludan. Primera de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 13. Se cree que los cristianos usaron el nombre de Babilonia para evitar ser condenados como subversivos contra el imperio romano preponderante en sus días. Juan en el Apocalipsis proyectó con ese término a la ciudad de Roma por reproducir las características de rebelión que caracterizaron al antiguo imperio babilónico. Así lo entendieron los cristianos en los primeros siglos del cristianismo. Entre ellos podemos mencionar a Ireneo, Tertuliano, Orígenes, Eusebio, Jerónimo y Agustín de Hipona. ¿Y a cuál Roma se refiere entonces el último libro de la Biblia como Babilonia? ¿A cuál Roma? ¿A la Roma de los Césares o a la Roma de los papas? ¿O hay alguna otra Roma? Porque en las historias podemos encontrar que Roma mantuvo su característica sanguinaria y perseguidora a lo largo de los siglos, aunque bajo diferentes autoridades que la gobernaban. Los primeros cristianos creían que el imperio romano iba a caer y que iba a ser sucedido por el anticristo en la misma capital. El primero que anticipó ese hecho fue el apóstol Pablo en su segunda epístola a los tesalonicenses, quien basó esa proyección en las profecías de Daniel. El profeta Daniel anticipó que después del imperio babilónico, los otros imperios universales iban a ser el de Medo-Persia, el de Grecia, y el cuarto iba a ser el imperio romano, que efectuó su política o apareció en escena en la época en que se da el primer siglo de la era cristiana. Leamos esa anticipación del apóstol Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. De manera que la apostasía del cristianismo, esto es el apartamiento de la fe original evangélica, iba a preparar el camino para que se manifestase el anticristo. Exactamente. Pero notemos que según lo que advirtió el apóstol Pablo, el ministerio de la iniquidad, como lo llamó, ya estaba en operación en el primer siglo. El apóstol comenzaba a ver cómo ya bien temprano estaban comenzando a verse síntomas de apostasía en la iglesia cristiana. Eso nos muestra que el diablo no duerme.
Se esperaba que ese anticristo predicho terminase sentándose en el templo de Dios, esto es, en medio del cristianismo, haciéndose pasar por Dios. Así el anticristo iba a tratar de ocupar el lugar de Dios en la tierra, lo que solo puede hacerse en forma blasfema, como se vio cuando cambió la ley divina, los 10 mandamientos. Entonces, si ya habían síntomas de la apostasía en aquel entonces, ¿qué era lo que detenía la aparición del anticristo en los tiempos de Pablo? Muy buena pregunta. Según los primeros cristianos, era el imperio romano de los Césares el que detenía la aparición del anticristo. Ese imperio pagano debía caer antes que pudiese establecerse el anticristo en la misma ciudad de Roma. Desde entonces el reino del anticristo iba a durar hasta la segunda venida de Cristo, cuando fuese destruido para siempre por el Señor en su segunda venida. En la profecía de Daniel aparece la bestia que representa a Roma, espantosa y terrible, y un cuerno que sale y que representa al anticristo que iba a salir de Roma. Muy bien. Hay muchos que interpretan a la Babilonia del Apocalipsis como refería a la Roma antigua, y otros creen que se refiere a la Roma después de los tiempos papales y la época medieval, y que el poder de esta Roma se enfrentaría al final para enfrentarse a Jesús cuando venga por segunda vez. Entonces, ¿a cuál de las dos fases del predominio romano se refirió el apóstol Juan cuando escribió esta profecía? Bueno, también están los que creen que se refiere a ambas Romas, a la Roma imperial pagana y a la Roma de los papas posterior. Pero consideremos las 5 razones básicas que llevan a muchos teólogos modernos que no creen tanto en las profecías bíblicas, pero que quieren vincular todo al pasado, que vinculan la profecía de Babilonia a la Roma pagana. Juan describe a Roma, por ejemplo, como gobernando sobre los reinos de la tierra, Apocalipsis 17, 18. También la describe como sentándose sobre 7 montes, Apocalipsis 17, 9. Como centro del comercio mundial, Apocalipsis 18, 3 y los versículos 11 al 13. Como corruptora de las naciones, Apocalipsis 17, 2, 18, 3 y 19, 2. Y como perseguidora de los santos, Apocalipsis 17, 6. Eso hizo la Roma pagana en la antigüedad. Pero el Apocalipsis dice que llegaría un día en que la ciudad de Roma no existiría más, perecería completamente. Pero actualmente vemos que la ciudad de Roma sigue en pie hasta el día de hoy. ¿Cómo se puede entender eso? Sí, es cierto. En Apocalipsis 18, 21 dice literalmente que en su destrucción final Roma no existirá más. Y se proyecta su caída y destrucción final en la 7ª plaga que precede a la venida del Señor. Y también es cierto que la antigua Roma de los Césares paganos ya dejó de existir hace por lo menos 1,5 milenios atrás. Cayó en el año 476 de la era cristiana. Pero recordemos que según el apóstol Pablo, de sus ruinas se levantaría el anticristo y su imperio político religioso iba a extenderse hasta la venida del Señor. De manera que la destrucción definitiva de Roma se cumpliría bajo ese anticristo que sucedería a los césares romanos. ¿Y quiénes interpretaron en la historia de la Babilonia del Apocalipsis que Babilonia se refiere a la Roma de los papas que sucedieron en esa capital a los césares romanos? Ya desde más de 1 milenio atrás hubo quienes, católicos mismos, desde el siglo X, que identificaron al Papa de turno en esa época, lo identificaron con el anticristo predicho por el profeta Daniel, también por el apóstol Pablo y por el apóstol Juan. El arzobispo Arnolfo de Reims, mientras presidía el concilio de Reims en el año 991, dijo que el papa de entonces, Juan XV,
era el anticristo predicho por el apóstol Pablo, quien se sentaría en medio de la iglesia cristiana. Siendo que los valdenses y albigenses al comenzar el segundo milenio cristiano eran fuertemente perseguidos por los inquisidores papales, ellos también aplicaron el término Babilonia a la iglesia de los papas romanos. Eso mismo se vio cuando surgió la Reforma Protestante en el siglo XVI. Martín Lutero, por ejemplo, que vivió del año 1483 al 1546, el gran reformador alemán, escribió entonces un libro que tituló Sobre la cautividad babilónica de la Iglesia. Y en la Biblia, que él mismo tradujo al alemán, imprimió un cuadro con la mujer llamada Babilonia sobre la bestia estatal que la sostiene, para referirse a la Iglesia Católica Romana. En general, todos los protestantes vieron la Babilonia predicha por el Apocalipsis en la Roma de los papas de sus días, porque los perseguía sanguinariamente como a los movimientos de reforma anteriores. En la Confesión de Fe de Westminster en 1646 y en otros credos protestantes, los protestantes identificaron al papado como al anticristo. Aún en su edición de 1917, la Scofield Reference Bible identificó la Babilonia eclesiástica con el cristianismo apóstata encabezado por el papado. Y en la actualidad hay quienes todavía identifican a la Iglesia Católica con la Babilonia apocalíptica. Sí, hay algunos autores evangélicos, como por ejemplo Dave Hunt, que escribió en 1994 el libro La Iglesia Católica Romana y los Últimos Días, una mujer cabalga la bestia. Y este autor, no necesitamos adoptar cada punto que escribe allí, pero ofrece una documentación notable. También la Iglesia Adventista se siente heredera de esta interpretación protestante y en la actualidad es una de las únicas que mantiene este enfoque. Pero según leí, la mayoría de los protestantes y evangélicos hoy en día ya no creen más que la mujer babilónica es una referencia a la Iglesia Católica. ¿A qué se debe esto? Hay varios factores por lo que muchos han estado abandonando esa interpretación profética. Eso destaca la revista evangélica Christianity Today, famosa revista evangélica. Cuando el Papa Francisco vino a los Estados Unidos en septiembre del año 2015, y por primera vez un papa habló al Congreso norteamericano, un país netamente protestante, esta revista publicó un artículo titulado De Anticristo a Hermano en Cristo. Ahora, ¿por qué están abandonando esa interpretación muchas iglesias evangélicas y protestantes? Por varias razones. Voy a tratar de mencionarlas rápidamente acá. En primer lugar, desde que en el año 1798 el ejército de Napoleón destronó al Papa Pío VI, el papado fue perdiendo todo poder político de tal manera que no pudo mandar más a la hoguera ni aprisionar a ningún protestante. Y todo el mundo creyó que el papado romano estaba muerto. No captaban que la profecía advertía que iba a resucitar de la herida mortal secular que recibió. En segundo lugar, las iglesias protestantes y evangélicas han estado abandonando la fe religiosa de los reformadores que las fundaron y en su apostasía se vuelcan más y más a un evangelio social. No está mal hacer obra social, pero la misión principal encomendada por Cristo a su iglesia es espiritual y muchos protestantes evangélicos se están volviendo más y más políticos. Desde esa perspectiva apóstata, han estado perdiendo su fe en la herencia profética que recibieron de sus predecesores. Y un tercer punto, la corriente atea que ha estado invadiendo el mundo religioso desde hace 2 siglos ha estado afectando la espiritualidad de muchas iglesias y religiones.
Y para hacer frente a la marea de mundanalidad que impera en el mundo, esas iglesias han comenzado a ver en el Papa un buen aliado y hasta un campeón en la lucha por prevalecer contra el secularismo. Increíble cómo cambian los pensamientos a través del tiempo de la humanidad. Esta misma tendencia se está mostrando también en la Iglesia Adventista o está afectando la interpretación apocalíptica de la Iglesia Adventista. En parte sí. Vivimos en el mundo y el mundo a menudo quiere introducirse en nuestros medios. Y ese impacto secular está llevando a algunos teólogos adventistas a espiritualizar las verdades del Apocalipsis, con el propósito de evitar tener que identificar los actores actuales que representan a la Babilonia de los últimos días. Esos teólogos tratan de interpretar el Apocalipsis de tal manera que el papado romano quede de lado. En otra conferencia titulada Identificando a la Babilonia de los últimos días, respondo ampliamente a 11 objeciones que se ha levantado en tiempos recientes para negar que Roma tenga algo que ver con la Iglesia Católica Romana o que esté implicada en forma directa. Muestro también cómo algunos de esos argumentos confunden a algunos adventistas en la actualidad. Pero nuestra fe sigue firme y sabemos que Roma finalmente caerá junto con el mundo y esta vez para siempre en la segunda venida del Señor. Muy bien, entiendo. Creo que el énfasis que quieres dar en este tema tiene que ver más con la caída final de Babilonia, en relación con los tres mensajes que se encuentran, el mensaje de los tres ángeles que se encuentra en Apocalipsis 14, y de un cuarto ángel que en el capítulo 18 refuerza ese segundo mensaje. De manera que creo que una pregunta importante sería, ¿crees que la Babilonia descrita en Apocalipsis es una referencia a la Roma papal y no a la Roma antigua de los Césares? Creo que no hay razón para dudar de que la descripción de la mujer babilónica del Apocalipsis, que se sienta sobre una bestia escarlata, identifique geográficamente a la ciudad de Roma como el epicentro de la crisis final. Leamos lo que dice Apocalipsis 17:9. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya en los días de Juan se destacaba el hecho de que Roma estaba sentada sobre 7 montes, o mons en latín, así como 7 colinas, colis en latín. Se retrata la ciudad en latín como Septem Montes Romae, 7 montes de Roma. En el siguiente mapa, que tomé de una enciclopedia, podemos ver los nombres de las 7 colinas o montes sobre las que está asentada la ciudad de Roma. Son el Monte Quirinale, Monte Capitolino, Monte Viminale, Monte Palatino, Monte Esquilino, Monte Celio y Monte Aventino. Recordemos que siempre se consideró y considera aún al Papa como el obispo de Roma, y a su iglesia se la conoce hasta hoy como Iglesia Católica Romana. ¿Y por qué es católica? Porque católico significa universal. De manera que aunque está sentada en la ciudad de Roma, su proyección político-religiosa abarca el mundo entero. ¿Y qué evidencias más encuentras en el Apocalipsis que nos hagan pensar que la Babilonia es una referencia a la ciudad romana bajo el gobierno de los sumo pontífices católicos más que en una Roma de los Césares? Hay un buen número de evidencias y de hechos bíblicos e históricos que nos compelen a identificar a Babilonia, la Babilonia apocalíptica con el gobierno, la sede del gobierno de la Iglesia Católica Romana. Veamos, por ejemplo, algunos de ellos. La mujer en la Biblia es un símbolo de la Iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Entre los muchos pasajes podemos citar el de la epístola a los Efesios, el capítulo 5, versículos 23 y 24, y después 31 y 32 para ir más directamente al punto. Dijo el apóstol Pablo: el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Lo notable es que el Apocalipsis proyecta dos mujeres contrastantes. En el capítulo 12, Juan describió una mujer noble que representa una iglesia pura que se relaciona con Cristo y da a luz hijos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Una mujer corrupta representa una iglesia corrupta que se relaciona con el dragón y da a luz iglesias corruptas. Esa madre ramera es la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque en lugar de unirse a Cristo se une ilícitamente con los gobernantes de la tierra y es además idólatra. La mujer noble, el punto 2 que podemos usar de identificación, lleva una ornamentación interior. Se viste de lino fino, brillante y limpio. El lino fino representa los actos justos de los santos, Apocalipsis 19:8. Su capital está en el cielo, la Nueva Jerusalén. Por eso Apocalipsis 12 la representa como vestida del sol, brilla como el sol. En cambio, la mujer ramera se viste de púrpura y escarlata y se adorna exteriormente con oro y piedras preciosas y tiene en la mano un cáliz o copa de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis 17:4. Su capital está en la tierra y se encuentra en la ciudad de Roma. Una tercera evidencia. Las dos mujeres son madres. Se vincula la mujer noble en Apocalipsis 12 con el Hijo de Dios, a quien da a luz, y al final con el resto de sus hijos, en referencia al último remanente fiel que estará vivo cuando el Señor venga. En cambio, la iglesia ramera tiene hijas que se corrompen como ella, ya que es madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. Veamos una cuarta razón por la cual se identifica a Babilonia con la sede del gobierno de la Iglesia Católica Romana. La iglesia pura parte del mismo comienzo del cristianismo. Cuando nace el Hijo de Dios, porque dice el pasaje que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea que proviene del origen del cristianismo y se extiende hasta la segunda venida de Cristo, porque dice también que ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis 12, versículos 4 y 5. Pero la segunda mujer aparece en escena más tarde, cuando ya es madre de rameras. A pesar de que la Iglesia Católica Romana ha pretendido provenir del origen del cristianismo, el ángel que anuncia las 7 plagas postreras la desenmascara y muestra que viene de la corrupción que heredó y multiplicó del paganismo romano. Una quinta razón. Una iglesia es perseguida y aunque no es abandonada por Dios, debe huir al desierto. La otra iglesia es perseguidora y nunca se la vincula al comienzo de las visiones apocalípticas, sino al final, cuando ya es madre de las iglesias que se corrompen al unirse con ella y está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17:6. Una sexta razón. Ambas iglesias duran hasta el fin del mundo.
De manera que la iglesia apóstata no puede ser la Roma imperial pagana, según ya vimos, porque esa Roma fue reemplazada por la Roma papal desde más de 1,5 años. Veamos una séptima razón. En su castigo final, la ciudad religiosa corrupta recibe un doble castigo. Apocalipsis 18:6. Un doble castigo. Eso se dice en la Biblia de una ciudad o de un pueblo auténtico, pero que apostató. Nunca se refiere por doble castigo la Biblia a una ciudad pagana. Salmo 137:8, Jeremías 50:15, Joel 3:4, etc. Así que Dios da un doble castigo a su pueblo por haberle concedido una luz especial y aún así haber apostatado. Jeremías 16:18. Un octavo argumento o prueba. En lugar de ser virgen para casarse con Jesús, fornica con los reyes de la tierra. De allí es que se la llama ramera. Su accionar político es el que la corrompe y lleva a la perdición. Bueno, una novena razón todavía para identificar a Babilonia con la sede del gobierno papal romano. Al final, según el Apocalipsis, Babilonia o esta mujer ramera se jacta de no estar viuda, lo que revela el momento final en el que se recupera de la pérdida del poder político al cual estuvo unida durante toda la Edad Media. En otras palabras, la escena de su caída final se da después de lograr unirse otra vez al Estado o gobierno terrenal que los gobiernos ateos y seculares le habían arrebatado en los tiempos modernos. Bien, has dado muchas evidencias, 9 por lo menos. Ahora, ¿quiénes son las hijas de Babilonia? Si vemos que la madre que se corrompe al unirse con los gobiernos de la tierra se vuelve idólatra y es una iglesia apóstata, debe deducirse que sus hijas son las iglesias que terminan corrompiéndose con ella. Lamentablemente eso es así. Las iglesias protestantes se apartaron de la Iglesia Católica Romana porque rechazaron la idolatría, su idolatría de santos y vírgenes, y porque veneraban al Papa como vicario de Dios y de Cristo, una pretensión que siempre fue considerada impostora y blasfema por todos los movimientos religiosos que quisieron volver a la Biblia. Ese es el lenguaje que se respira en los escritos de todos los reformadores protestantes del siglo XVI. Pero con el tiempo las mismas iglesias protestantes fueron perdiendo la vitalidad espiritual inicial al unirse con el mundo. Y hoy se ve de parte de ellas una tendencia a regresar a Roma, olvidándose de su pasado sanguinario histórico cuando contaba con todo el respaldo del poder político. Es admirable cómo la idolatría del papado y de la iglesia romana ya ni les importa a las iglesias evangélicas. Los máximos líderes protestantes y evangélicos hacen su tour, su paseo, su turismo hacia el Vaticano para reunirse con el Papa Francisco, procurando estrechar sus vínculos con el propósito de unirse en objetivos comunes. Increíble. ¿Podría ahora darnos alguna documentación que pruebe esa caída espiritual de las iglesias protestantes que las lleva a unirse con quien consideraban antes como hombre de pecado, citando al apóstol Pablo, representante y vicerregente de Satanás? Un lenguaje fuerte, por cierto, pero ese era el lenguaje que se respiraba en toda la época de la Reforma. Sí, doy un buen número de referencias en otra conferencia titulada Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, citando Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. Para no repetir toda la documentación que di en ese y otros temas que poseo también en algunos de mis libros, leamos aquí solo algunas de las declaraciones de los líderes evangélicos actuales. Billy Graham,
el más grande predicador de la segunda mitad del siglo pasado, visitó al Papa Juan Pablo II en 1995 y declaró que el Papa ha sido la fuerte conciencia de todo el mundo cristiano. Juan Pablo II fue para él la voz más influyente para la moralidad y la paz en el mundo en los últimos 100 años y se refirió a él como el Santo Padre. Abrió también la puerta para que los evangélicos aceptasen a los pentecostales. Pat Robertson, del Club 700, dirigente bautista o predicador bautista. Dijo Pat Robertson del Papa Juan Pablo II en 1995, todos admiramos tremendamente al Santo Padre. Todos queremos construir puentes con la Iglesia Católica. Creo que ha llegado el tiempo para que Él ponga a un lado las diferencias menores y se enfoque en el fundamento común de nuestra fe. Y se refirió al Papa Juan Pablo II como un siervo del Señor, humilde y comprensivo. Se encuentra en Fundamental Baptist News Service, octubre 10 de 1995. Rick Warren, quien después que murió Billy Graham fue invitado para orar por la asunción del presidente de los Estados Unidos y escribió libros que fueron vendidos por millones. Según dijo Rick Warren, los protestantes y los católicos deben unirse. Nos alegramos de que el Santo Padre haya atraído la atención del mundo y tanto mejor para la fe cristiana. Al igual que otros evangélicos, se refirió al Papa como nuestro Papa, el Papa de todos los cristianos. Increíble si uno mira unos pocos años atrás lo que decían los predicadores evangélicos. Y se dirigió al Papa también reconociéndolo con títulos que para los protestantes siempre fueron blasfemos. Le dijo, usted, Santo Padre, ha escrito tan poderosamente sobre la importancia de una nueva evangelización dentro de la Iglesia. Podemos ver en la siguiente diapositiva 100 pastores pentecostales provenientes de todo el mundo que visitaron al Papa Francisco en mayo del año 2014 y lo saludaron alegremente con el propósito de estrechar los lazos de amistad con él y su iglesia. Joel Osteen, con otros líderes evangélicos, lo visitó y declaró que quedó admirado por el concepto del Papa de una iglesia inclusiva. Y esa unión se busca también con todas las religiones del mundo, incluso paganas, como si el cuerpo de Cristo podría componerse de tantas creencias discordantes como las que hay en el mundo. Pero ¿cuál es el llamado final de Dios al mundo según el Apocalipsis? No es un llamado a salir de Babilonia, a salir de esa confusión de iglesias apóstatas para encontrarse con el Señor. Salid de ella, pueblo mío, es la declaración divina a todos los que son sinceros hijos de Dios, que están en todas las iglesias, pero que están confundidos por la corrupción que encuentran en ella. Ciertamente no es un llamado a la unión el que vemos en Apocalipsis, sino un llamado a salir de ella, pueblo mío. De manera que las hijas de la ramera son las iglesias que se unen a su madre al final porque salieron de ella y conforman juntas la gran apostasía babilónica final en la que había caído su madre siglos antes. Sí, en efecto, el llamado a salir de Babilonia se da justamente cuando todas las iglesias y religiones se unen con Roma en la apostasía final del mundo, corrompiéndose a tal punto de que Dios decide destruir el mundo, derramando sobre él las 7 postreras plagas del Apocalipsis. Leamos la siguiente declaración de Elena de White. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje siga el aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos.
Además, en el capítulo 18 del Apocalipsis, se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas, se pregunta Elena de White, se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Y la expresión Babilonia, confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestos. Qué cuadro impresionante, la verdad, que proyecta el libro del Apocalipsis. Llama la atención también de que muchos que se esfuerzan hoy por unir iglesias y religiones creen que el mundo sinceramente se va a convertir. Pero eso no es lo que dice el último libro de la Biblia. No es lo que predice el Apocalipsis. Hay algunas citas del espíritu de profecía que confirmen todo este cuadro que nos trae el Apocalipsis. Sobre la identificación de Babilonia, sí. Leamos algunas de ellas. En Apocalipsis 17 se representa a Babilonia como una mujer, una figura que se usa en las Escrituras como símbolo de una iglesia. Una mujer virtuosa representa a una iglesia pura. Una mujer vil a una iglesia apóstata. Se dice de Babilonia que es una ramera y el profeta la contempló ebria de la sangre de los santos y de los mártires. La Babilonia así descrita representa a Roma, la iglesia apóstata que persiguió tan cruelmente a los seguidores de Cristo. Pero Babilonia, la ramera, es la madre de las hijas que siguen su ejemplo de corrupción. Así se representa a las iglesias que se aferran a las doctrinas y tradiciones de Roma y siguen sus prácticas mundanas y cuya caída se anuncia en el segundo mensaje angélico. Veamos otra declaración más del espíritu de profecía. La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes o gobernantes de la tierra. Y eran los papas, efectivamente, quienes ponían la corona sobre los emperadores y reyes de la tierra, que a su vez declaraban que se sometían a la autoridad de la iglesia. ¿Y cuándo cae definitivamente Babilonia en esta apostasía final predicha? Leamos nuevamente del espíritu de profecía la respuesta. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia, y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos serán dejados para que reciban la eficaz operación de error a fin de que crean a la mentira. Cita 2 Tesalonicenses 2, versículos 9 al 11. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8, nos dice el espíritu de profecía, está aún reservado para lo porvenir. Esto lo escribió Elena de White hacia finales del siglo XIX. Yo creo que hoy, al comenzar el siglo XXI, estamos viendo el pleno cumplimiento de esta predicción. Sin duda es muy interesante cómo se están presentando las cosas y las situaciones en este mundo, en el tiempo en que vivimos. Ahora, esa caída de la que se advierte es espiritual, pero ¿caerá finalmente Roma en una destrucción total, como lo anuncia el Apocalipsis?
¿Y cuándo será eso? Sí, desde los tiempos paganos, cuando gobernaban los césares romanos, Roma pretendió incluso hasta hoy ser una ciudad eterna, pero será destruida juntamente con todo el mundo al que engañó. Lo advertía Juan en el Apocalipsis. Cuánto se glorificó y vivió en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, estoy sentada como reina, no soy viuda, ni veré llanto. Al final, según el Apocalipsis, y en medio de las plagas finales, luego de darse cuenta de que están perdidos y de cómo fueron engañados por la ramera, los príncipes del mundo la matan. Leamos Apocalipsis 17, versículos 16 y 17. Los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Devorarán su carne y la quemarán a fuego. ¿Cómo se cumplirá esto? Hay una descripción admirable sobre cómo se cumplirá esto en el libro El conflicto de los siglos. Leámosla. Los hombres ven que han sido engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero se unen para llenar a los ministros con sus más amargas condenaciones. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que en otros tiempos los admiraban más, pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Y entonces la ciudad de Roma, junto con el mundo, caen finalmente en la destrucción final. Efectivamente, leamos algunas declaraciones del Apocalipsis y de los escritos del apóstol Pablo referidas a la destrucción final con diferentes símbolos. La bestia fue capturada y arrojada viva en el lago de fuego que arde con azufre, Apocalipsis 19:20. La gran ciudad de Babilonia será arrojada para nunca más volver a ser vista, Apocalipsis 18:21. A quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, 2 Tesalonicenses 2:8. Y en el libro del profeta Daniel encontramos el mismo lenguaje referido a la suerte final del anticristo romano. Pero se sentará el tribunal del cielo, y le quitarán su poder para ser destruido por completo para siempre. Se terminará la farsa, la mentira para siempre, Daniel 7:28. Llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, Daniel 11:45. Muy bien. Dentro de la tragedia de este mundo, podemos ver que es esperanzador saber que Dios tiene mucha gente buena y sincera que se encuentran en todas las iglesias y religiones, pero que podrán escuchar el llamado a salir de Babilonia y responderán afirmativamente a ese llamado. A toda esa gente buena y sincera les dará una luz y las llevará finalmente a su reino eterno de gloria. Así es. Y nos ha llamado a nosotros, que tenemos esta luz profética, a exhortar al mundo a aceptar a Cristo y guardar los mandamientos de Dios, tal cual Dios los escribió y los pronunció, antes que sea demasiado tarde. Nuestra misión en el mundo está definida en el primer mensaje angélico: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Que Dios nos guarde para que ese día final que caerá repentinamente sobre el mundo no nos tome por sorpresa. Allí donde estás, querido amigo, te invito a inclinar el rostro y orar al Señor. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, ante ti inclinamos nuestro rostro reconociéndote como nuestro Dios.
y agradeciéndote por el don de tu Hijo, a quien diste para que resolviese para siempre nuestro problema de rebelión y de pecado. Te pedimos el perdón de nuestras faltas. Te pedimos también que la corrupción y el error y la opulencia que se han visto en la historia, se ha visto en la historia representado en comunidades o en instituciones de índole universal, que no se apodere de nosotros en nuestro interior, cayendo en la misma trampa de tu enemigo y de nuestro enemigo, el diablo. Y queremos pedirte que nos des tu bendición, que abras nuestros ojos para poder discernir la verdad de la mentira y para que estemos preparados para ese día del juicio final que se avecina, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y allí, querido amigo, donde te encuentras, averigua dónde hay una iglesia adventista del séptimo día y pídele al pastor de esa iglesia que te enseñe más de estas profecías tan alarmantes y tan impresionantes, para que te prepares para encontrar al Señor. Que así sea. Amén.